Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, celebramos hoy la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires que el 6 de febrero de 1597 fueron crucificados en Nagasaki, cuando a mediados del siglo XVI los primeros emisarios del Evangelio llegaron a las islas del Japón. Aquellas gentes reaccionaron como si estuvieran esperando desde mucho antes la venida de Jesucristo. En poco tiempo el número de cristianos llegó a 300.000. Jesús no fue para ellos un extraño, sino alguien que a cada uno de ellos había amado y por el cual se había entregado. Y esto con un amor y una entrega que en modo alguno eran cosa del pasado, sino presente realidad. Y con razón, porque Jesús jamás es un extraño, toda vez que la enajenación es la perfecta antítesis del amor. Él no es extraño para nadie, porque nos habla con el único lenguaje universal para el que todos hemos sido creados, el del amor. Él no es extraño para nadie, porque todos los hombres, desde lo íntimo de su ser, están esperando a Dios, al Dios auténtico, que es a la vez muy humano y muy divino. Muy humano, porque Él mismo se ha hecho hombre verdadero, y muy divino, porque la fuerza de su amor enfrenta y desvirtúa el mal del mundo, sus mentiras, sus odios, sus indiferencias. Qué bonito, ¿no? Jesús no es extraño para nadie. Fue una suerte para los misioneros iniciales del Japón que el Evangelio llegase allí sin la menor intervención de los poderes de este mundo, sin la espada, sin el dinero. Así pudo aquella gente conocer al hombre Jesucristo en su pureza, con aquella misma pobreza, sencillez y verdadera grandeza con la que fuera conocido en Palestina, y tras la resurrección con el mensaje de los apóstoles por el mundo greco-romano. Los hechos serían distintos al llegar posteriormente los misioneros franciscanos españoles que indujeron en el primer Sogún ante
la cercanía de Filipinas el temor de que la fe cristiana se asociase al colonialismo europeo. Aquel Sogún que pretendía concentrar todo el poder del país en su persona, hizo de Jesucristo un adversario político que ponía en peligro su labor de unificación, y de este modo, en la misma primavera de la fe, se precipitarían las heladas de la persecución. El martirio de los primeros cristianos japoneses, con las noticias respecto de ellos presentan con una sorprendente semejanza respecto al testimonio que dieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva, de los primeros siglos del cristianismo. No hubo en ellos la mínima señal de fanatismo, ni el menor indicio de odio, ni desesperación, ni duda alguna en el sentido de haberse convertido a un falso Dios. Hubo por el contrario una inmensa certidumbre y una serenidad inconmovible. Cuando los padres paganos de un muchacho de 13 años intentaron, con la buena intención de tantas otras ocasiones, convencerlo de que abjurase, aquel hijo respondió: «Cuando me encuentre en el cielo ante nuestro Señor, le pediré con mucha fuerza por vosotros». Clavado ya en la cruz, se dirigió al sacerdote para pedirle que cantase, y como éste no empezara, lo hizo él. Un niñito de 13 años, había de todo en ese grupo de mártires que hoy celebramos. Aquellos mártires, de los cuales muchos eran casi niños, alababan al Señor con este canto de los salmos: «Alabad, jóvenes, al Señor». Las parábolas del tesoro escondido en la tierra y de la perla encontrada se cumplieron en ellos plenamente. Habían descubierto en el Evangelio de Jesucristo la perla más preciada, la que vale por todas las riquezas del mundo, porque colma por sí sola los inquietos deseos de alegría que se agitan de continuo en el secreto de nuestro corazón. Todas las inmundicias y aberraciones de los hombres están originadas por el ansia de encontrar la inmensidad, la plenitud inagotable, la riqueza soberana, la felicidad perpetua e ilimitada. Desean encontrar ese tesoro que se oculta bajo el suelo de este mundo, porque creen que está en alguna parte, y pretenden encontrar la perla en el seno de la hermética concha de la vida. Pero en el Evangelio de San Juan se nos indica esa perla con el sencillo nombre de alegría. Aquellos mártires que cantaban desde sus cruces habían encontrado la gran alegría y la llevaban en sus corazones sin miedo de perderla. Fíjense qué bonito, ellos aceptaron, diríamos, lo que hemos escuchado en la carta a los Hebreos, ¿no? Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, no te enfades por su reprensión. Fíjense cómo ellos aceptaban este suplicio, este martirio, clavados en la cruz, cantaban, ¿no? Porque habían encontrado la gran alegría, y la llevaban en sus corazones sin miedo de perderla. Para ellos, esa perla del gozo inquebrantable merecía cualquier precio. Sus dolores representaban poca cosa comparados con ella, y ni siquiera morir significaba pagar demasiado.
tenían la certeza de que se extendería tras la muerte como alegría indestructible y eterna. Detengámonos en esto porque en la actualidad apenas lo entendemos. Es muy raro que hablemos hoy del cielo, pues nos parece que usar esta palabra significa dar la espalda a la realidad. Pero no es dar la espalda a la realidad, sino es afrontar la realidad, pero con la esperanza puesta en el cielo. Y esto es lo que hicieron estos mártires. Otro ejemplo, uno de ellos solo de 12 años, como dice, es un comentario, una homilía de Cardenal Ratzinger, habló de uno de 13 años, que la mayoría era casi niños. Ahora, un niño de 12 años, a quien el gobernador intentó liberar de la muerte prometiéndole grandes honores, se abjuraba, respondió: los honores y gozos de esta vida son como espuma sobre el agua, como rocío sobre la hierba en la mañana, pero las alegrías y los honores del cielo jamás se desvanecen. Qué bonito. ¿Era aquello huir del mundo? Pensemos lo siguiente, comentaba Ratzinger: la entereza frente a las agresiones de los poderes de este mundo y la honradez inquebrantable que no cede ante favor alguno son virtudes provechosas en esta misma vida y por desgracia muy necesarias en este tiempo nuestro de poderes y riquezas corrompidos. Pero vayamos más al fondo. Y cuenta aquí el cardenal una anécdota, algo que le ocurrió. Dice: contaré una anécdota, una pequeña anécdota. Celebraba, dice, hace un año, se refiere al año en que él predicaba esta homilía, ¿no? Celebraba su 100º cumpleaños el representante más famoso de la doctrina social católica de Alemania. Cuando uno de los visitantes le deseó 2 años más de vida, cumplía 100 años, nuestro gran hombre contestó: no, eso es muy poco, lo que quiero es vivir eternamente. Qué bonito. Nunca ha sido ni es un hombre de los que huyen de su tiempo y de las cargas que lo acompañan. Hizo frente a su época porque sabía que el amor eterno le ayudaba con su gracia y no le defraudaría. La suprema alegría, esa que viene de la vida eterna, no está solo en el más allá, como tampoco pertenece únicamente al más allá la misma vida eterna. ¿Cómo podríamos sino tenerla ya en nosotros? Oye bien, tu cielo va contigo, decía un viejo cántico religioso alemán. Sí, nuestro cielo está en nosotros, si en nosotros está Jesús, porque Jesús es el cielo mismo. Tan pronto como empezamos a entender esta verdad, se nos descubren tonos nuevos en todas las palabras que se refieren al cielo y a la tierra. Y desde ese mismo instante los brillos de la perla se nos hacen perceptibles. Desde ese mismo instante nos parece pequeño cualquier precio que debamos pagar por ella, porque todos los dolores y fatigas
que hayamos de soportar serán insignificantes comparados con la alegría inconmensurable que empezamos a conquistar. No lo dudemos, incluso el sufrimiento se nos hace llevadero cuando es Él quien nos acerca hasta el lugar donde se halla la perla. Qué bonito. El cielo va contigo porque el cielo es Jesús. Y si Jesús está contigo, llevas el cielo contigo. Y eso te hará llevadero, te hará poder llevar el sufrimiento, el dolor, y como dice, y no enfadarnos ante Dios, recibir la corrección, porque así trata Dios a sus hijos. ¿Qué padre no corrige a sus hijos? Y cuando hay corrección es dolor, sufrimiento, como dicen, ciertamente no, ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele, pero después de pasar por ella nos da como fruto una vida honrada y en paz, ¿no? El sufrimiento nos ayuda mucho, aceptémoslo, ¿ven? Si llevamos el cielo con nosotros, es decir, a Jesús con nosotros, Jesús es el cielo, pues vamos a aceptar los sufrimientos que Él quiera enviarnos.